Padre nuestro Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por hacernos tus hijos santificados. Especialmente nos permite nuestra juventud para poder vivir más fuertemente para tu gloria en esta iglesia viva. Hoy estamos aquí en Cristo, ante ti, en el nombre de Retiro de Jóvenes, unidos con los hermanos de Iglesia de Trujillo, preciosamente. Hoy Dios nos permite este momento tan precioso, así que nos llena con tu sabiduría, tu poder a través de tu palabra y guía nuestros pasos para que podamos vivir más fuertemente, dignamente para tu gloria, con esta fuerza, en esta misericordia. Hoy abre nuestros corazones y oídos para que podamos entender exactamente tu buena voluntad, tu buen plan hacia nosotros. Y con esta enseñanza nos guía para que podamos vivir para tu gloria, para tu evangelio, para tu iglesia. Hoy confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Versículo de lema de este retiro. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Texto principal de hoy. Por este versículo empezamos este retiro de jóvenes. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Aquí, se lo tienen. Leamos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Primeramente, bienvenidos a todos los participantes en este retiro de jóvenes en el nombre del Señor. Como sabemos bien, la lema de este retiro es el texto principal que leímos ahora. La razón por la que se eligió esta palabra lema es porque en nuestra época es muy difícil de guardar nuestro corazón. Es verdad, ¿no? Es decir, muchas tentaciones y muchos pecados nos rodean en nuestra época. Es muy difícil entonces. Especialmente podemos decir que es más difícil de guardar los corazones de los jóvenes, ¿sí? De los jóvenes en esta época y en los tiempos de jóvenes especialmente. Se puede decir que los jóvenes son las columnas, como les dije, las columnas de la iglesia, pero si no guardan bien sus corazones, Dios no los usará y se convertirán en las columnas impotentes, débiles. Entonces, la fe del individuo y de la iglesia se destruirá, porque somos columna de la iglesia y el evangelio de Dios no será predicado a través de nosotros y nos convertiremos en un cristiano infeliz. Si en caso débil, sea débil nuestra fe. Pero al contrario, si guardamos bien nuestro corazón, nos convertiremos en una columna más fuerte para la iglesia y el individuo. Y la iglesia se crecerá más cada día y el evangelio de Dios será predicado poderosamente a través de nosotros. Y será una vida hermosa y muy preciosa que
Dios bendice. Es algo muy obvio, ¿no? Por lo tanto, espero que este retiro de jóvenes, sea una valiosa oportunidad para aprender detalladamente cómo guardar nuestro corazón de los jóvenes a través de la Biblia. Uno por uno aprendemos, vamos a aprender. Aquí, el texto principal dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice. Entonces, podemos decir que guardar bien el corazón y la vida están conectados directamente. De esa manera, es muy importante guardar nuestros corazones. Por lo tanto, si los cristianos jóvenes guardan bien su corazón, las actividades de la vida se llevarán a cabo. Es decir, mi fe se crecerá adecuadamente y se levantarán las personas que obtienen la vida eterna a través de nosotros. O sea, los frutos de la fe y del evangelio se llevarán a través de mi vida, a través de nosotros. Entonces, ¿qué significa? Desde ahora pensemos, ¿qué significa guardar el corazón? ¿Qué significa? Podemos decir que guardamos lo que está en nuestro corazón. Podemos decir de esa manera también. Guardar lo que está en nuestro corazón es guardar el corazón. ¿Entienden, no? Entonces, pensemos, qué cosa está en nosotros? ¿Qué cosa tenemos en nuestro corazón? Somos cristianos vivos, ¿no? Y Cristo vive en nosotros. Cristo. Los que somos salvos, en otras palabras, podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Podemos decir de esa manera. Tenemos el corazón de Cristo también. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Aquí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, corazón de Cristo. Podemos decir de esa manera. Nosotros, los cristianos salvos, tenemos el corazón de Cristo, corazón de Dios. Y se puede decir que este corazón de Cristo es un corazón ardiente, un corazón caliente. Podemos decir de esa manera. Sí, Cristo tiene este corazón caliente. Al ver la ciudad de Jerusalén, que estaba a punto de ser destruida, Jesús lloró. Sabemos esta historia. Jesús lloró. Aquí, Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Jesús lloró. En los libros del Evangelio de la Biblia, solamente 2 veces aparece la escena de que Jesús llora. Solamente 2 escenas. Una es cuando Lázaro murió en San Juan y otro aquí lloró en San Lucas al ver la ciudad de Jerusalén que estaba a punto de ser destruida. Jesús lloró 2 veces. Pero pensemos, estas lágrimas de Jesús son todas lágrimas conectadas con la vida, ¿sí? Conectadas con la vida. La destrucción de Jerusalén es una sombra de la destrucción de los pecadores que morirán sin ser salvos. Es una sombra. Es decir, Jesús derramó sus lágrimas por la
salvación, por la salvación de la humanidad. Jesús quiere que todos sean salvos. Sabemos este versículo. Jesús, Dios, quiere que todos sean salvos. Esto es el corazón de Jesús, corazón de Dios, mente de Cristo. Aquí, primera de Timoteo, capítulo 2, 4, sabemos bien este versículo, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, 4, miremos en la pantalla, leamos juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el corazón de Dios, corazón de Cristo. Este corazón es el corazón de Cristo. Es el corazón del Señor, el corazón de Dios que quiere que todas las personas sean salvas. Y eso es el corazón caliente, corazón ardiente. Y los cristianos son las personas que tienen un corazón ardiente de Cristo, que pueden derramar lágrimas cuando miran a las personas no salvas. Todos nosotros tenemos este tipo de corazón caliente, corazón ardiente. Y se puede decir que guardar este corazón ardiente es igual que guardar tu corazón, al igual que el contenido del texto principal de hoy. O sea, la lema de este retiro. Guardar tu corazón significa guardar corazón caliente. Podemos entender de esa manera también. ¿Por qué? Este corazón es caliente, corazón de Cristo, ¿no? Sin embargo, cuando no guardamos bien este corazón caliente, ocurrirán los problemas. Obviamente ocurrirán los problemas. Entonces, ¿qué pasaría? Pensemos, ¿qué pasaría si no podemos guardar este corazón caliente? ¿Qué pasaría? Si no podemos guardar lo caliente, ¿qué pasaría? Obviamente se volverá tibio, enfría, tibio. El Espíritu Santo, el Evangelio, la vida eterna, la salvación y el corazón del Señor, todas estas cosas son los calientes. ¿Entienden? Son los calientes. Espíritu Santo, el Evangelio, la vida, la salvación, corazón de Cristo, son calientes, como fuego. La Biblia dice de esa manera. Pero si no guardamos bien el corazón caliente, ellos se enfriarán. Obviamente, se enfriarán. Es decir, se vuelve tibio. Y esto es lo que Jesús, lo que Dios más odia, como sabemos. Busquemos en la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, un versículo muy conocido, ¿no? Sobre una iglesia, la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Siéntese, venga, siéntese. Siéntese. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Es la palabra que reprende a los cristianos que son tibios. Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? Te vomitaré de mi boca significa que realmente lo aborrece. Realmente lo aborrece. No hay algo que aborrece más el Señor que los cristianos tibios. Al ver este versículo podemos entender.
Entonces, ¿por qué se enfría? ¿Por qué? Pensemos. ¿Por qué se enfría? Se enfría porque entra algo frío. Es muy obvio, ¿no? Somos un cristiano que tiene la mente de Cristo, que es caliente, pero algo entra, lo frío se enfría, obviamente. Entonces, pensemos, es muy fácil de enfriar el agua caliente. Hay una manera muy complicada, muy fácil. Solamente echamos agua fría sobre agua caliente. Así se enfría. Por eso, vamos a pensar qué es lo frío. Vamos a pensar, ¿qué es lo frío que enfría al corazón caliente? A pesar de que tenemos un corazón caliente, porque somos cristianos. Ya tenemos Espíritu Santo, la salvación, el Evangelio. Estos son calientes. Ya tenemos caliente, algo caliente. Mente de Cristo, pero enfría, se enfría. ¿Por qué? Algo entra fría. ¿Qué es lo frío? Pensemos. Primero, el mundo. Sí, el mundo. El mundo es lo frío. Busquemos la Biblia. San Juan, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Primera de San Juan. Vamos a pensar, ¿qué es lo frío? Que nuestro corazón caliente. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia explica muy claramente sobre esto. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, el amor, el Evangelio, la vida eterna, estas cosas son fuego. La Biblia explica, son fuego, son los calientes. Estas cosas deben estar lleno en nuestro corazón, pero constantemente las cosas del mundo entran en nosotros, constantemente, lamentablemente, porque estamos viviendo en este mundo. Este mundo es lo frío. Como estas son cosas frías, hacen enfriar a nosotros muy fácilmente. Los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Así vivimos según nuestra naturaleza humana, la cual nos guía conforme a todos estos deseos carnales. La pereza, avaricia, celos, ira, fornicación, soberbia, etcétera, por estas cosas se enfría al instante. Se enfría al instante. Y debemos estar en un lugar donde está Dios, pero como nos quedamos en el mundo frío, nos enfriamos. ¿Dónde es el lugar que mora Dios? ¿Dónde? La casa de Dios, obviamente, la casa de Dios. ¿Por qué? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La Biblia dice así, en la casa de Dios, en la iglesia. Hay que estar, tenemos que estar en la comunión, en la iglesia, o sea, en el grupo de los santos, grupo de los cristianos. Como este lugar es caliente, se calienta automáticamente. Si quedamos aquí, se calienta automáticamente. Dios no obra apartándose del grupo de los cristianos, grupo de los santos. No obra.
Dios trabaja a través del grupo de los cristianos, a través de nosotros, a través de la iglesia. Entonces, sería una contradicción el pensamiento de querer recibir suministro sin estar permaneciendo en la iglesia. Es algo contradictorio. Pensemos, ¿qué es lo frío? ¿Qué es lo frío? El mundo es frío y también, segundo, el pecado es lo frío, obviamente. Sí, obviamente. Todas estas cosas, las cosas que no están relacionadas con Dios, todas las cosas que pertenecen al mundo y carne son pecados. Ellos son fríos. Vivir en estas cosas también es pecado. Como el pecado es frío, enfría a mi espíritu caliente, a mi corazón caliente. Todas las cosas que quitan lo de Dios, toda la cultura popular, juegos, gustos, redes sociales, algo del mundo. Pensemos, concentrándose en estas cosas, podría uno pensar en el trabajo de Dios y en él mismo. No, estas cosas se conectan con el pecado muy naturalmente, pero alrededor de nosotros hay muchas cosas como estas. Enfocando en estas cosas, estamos viviendo. Estos pecados muy fácilmente enfrían en nuestra vida y algún día ocupará en nuestro corazón. Por eso, lo frío, tercero, los ídolos en mi vida. ¿Qué es los ídolos en mi vida? Pensemos. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21, 22. Deuteronomio, capítulo 16, 21, 22. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. La Biblia dice. Si no eliminamos, si no eliminamos estas cosas rápidamente que ocupan en mi vida, al final van a ocuparse más en mi corazón y serán levantados como los ídolos en mi vida. Algún día va a ser pintado y esculpido como ídolo y así será levantado en nuestro corazón. Esto es lo que aborrece Dios, como dice este versículo. En la época del Antiguo Testamento, lo que primeramente hicieron los israelitas para la recuperación de su fe, después de volver de esclavitud de Babilonia, era eliminar a los ídolos y levantar el templo. El templo era un lugar donde se encontraba con Dios y conversaba con Él, pero para levantar este templo, lo que hicieron primero era quitar los ídolos, quitar los ídolos. El orden es así. Para levantar este templo, debemos quitar primeramente los ídolos que ocupaban en este lugar. Escuchando esta palabra, ustedes tendrían algunos ídolos que pueden rodear, que pueden recordar. Cada uno de nosotros tenemos algunos ídolos en nuestra vida, como nuestro deseo carnal, como un hobby que no tiene ninguna relación con Dios. Algo. Cada uno de nosotros tenemos algún ídolo en nuestra vida. Debemos destruir esto. Debemos eliminar esto. Busquemos Cantares, capítulo 2, versículo 15.
Aquí también un versículo muy conocido también, muy importante para los jóvenes. Cantares capítulo 2, versículo 15. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Cazanos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. A través de la vida cristiana debemos llevar los frutos, obviamente, ¿no? Debemos llevar los frutos. Para llevar los frutos del Espíritu y también frutos de la predicación evangelio, primero se debe florecer, ¿sí? Para llevar un fruto, para llevar fruto, necesita florecer, primeramente, flor y los frutos. Pero las zorras, aquí dice, las zorras son una de las cosas que impide que no florezca o malogran las zorras. Aunque sea una zorra pequeña, puede malograr todo. Cazar esta, dice. Cazar esta es igual que matarla. No es poner acuerdo, sino significa eliminar perfectamente, completamente. Para alguien, estas zorras pequeñas pueden ser un hobby pequeño. Quizás se podría pensar que está bien porque lo considera muy pequeño, estando de acuerdo consigo mismo, diciendo que está bien. Sí, está bien. Sigamos con eso. Algunos podrían pensar eso. Pero eso es lo que malogra todo. ¿Para qué? No florezca. No flor. Decisivamente tenemos que ordenar las cosas que son tropiezos para la vida cristiana. Todas las cosas que impiden florecer. Tenemos que solucionarlos decisivamente para poder dar el primer paso espiritualmente. Así puede irse todo bien. La Biblia dice así, busquemos Proverbios capítulo 28, 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiase y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice así. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Más rápido posible tenemos que poner la capa de la protección. Debido a que vivimos en el mundo donde vienen de repente cosas frías, debemos edificar firmemente la pared del templo. La pared es muy necesaria. Después, cuando regresó el pueblo de Israel de esclavitud de Babilonia, edificaron el templo y luego hicieron de la construcción de la pared del templo, la pared del templo. Se necesita la pared del templo para proteger de los enemigos exteriores, obviamente. Nosotros también debemos edificar la pared del templo para que no entren pecados, para que no entren las cosas frías, o sea, las cosas del mundo, la pared. La pared del corazón no debería ser destruida, porque entrarán cosas frías del mundo. Debemos construir esta pared. Debemos organizar bien mi corazón y mi vida para poder evitar el lugar del pecado y morar activamente en la palabra y la iglesia. Eso es guardar nuestro corazón. Es decir, es un trabajo
que edificar la pared de la fe en nuestros corazones. Edificar la pared. Y si hemos impedido las cosas frías con las paredes edificadas, tenemos que llenar con las cosas calientes. ¿Sí? Primero debemos eliminar los ídolos ordenando y debemos edificar las paredes y debemos llenar las cosas calientes. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a ver qué es lo caliente. Lo frío es el mundo, el pecado, los ídolos de mi vida. Sí. Ahora, ¿qué es lo caliente? ¿Qué es lo caliente? Primero, obviamente la palabra. ¿Sí? Tenemos que llenar con la palabra de Dios. Si tenemos pared, ahí debemos llenar los calientes. Primero la palabra, porque la palabra es lo caliente. Al momento de llenarse mucho de la palabra, se manifiesta la obra de Dios. Obviamente, en San Juan capítulo 2 aparece el primer milagro de Jesús cuando llenó las tinajas de agua, ocurrió un milagro, el cual se convirtió en vino. Sabemos este milagro. Entonces, realmente obtenemos la fuerza en el medio de escuchar, en el medio de llenarnos de las palabras repetidamente, las palabras, lo caliente. Entonces, llenamos la palabra en mi vida. Así podemos ser calientes. Si está llenado bien con las palabras en nuestro corazón, comprendemos los significados de las palabras. Pasando por la calle, viviendo nuestra vida, sí, podemos comprender cuando llenamos con la palabra de Dios. Ah, la palabra que escuché este culto dominical era así, puede entender cuando recibiendo unas persecuciones por la predicación en una dificultad, podemos entender algo. De repente también, ah, por esta razón está escrito así en la Biblia. Si llenamos con la palabra de Dios en mi vida, puede entender eso, puede solucionar, entonces, puede soportar unas dificultades. Eso puede ser una fuerza práctica en nuestra vida cristiana. Sí, vamos a probar esto. Llenando la palabra de Dios, vamos a vivir. Con esta fuerza podemos vencer muchas cosas. Miren, busquemos Salmos 19. La Biblia testifica esto. La Biblia claramente explica sobre esta función de la palabra. Salmos 19, versículos 7 al 10. Salmos 19, 7 al 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Sí? La Biblia no es mentira, 100% es verdadera. La palabra de Dios dice así. La ley de Jehová, la Biblia, es perfecta. Por eso convierte el alma. Tiene este poder, tiene esta fuerza.
la palabra de Dios puede convertir a cualquier espíritu que esté en depresión. Como es una palabra que salva hasta a los espíritus muertos, sería algo muy obvio que convierte el alma que está deprimida. Obviamente, es una fuerza. Llenemos con la palabra de Dios. En mi vida es una fuerza. Vamos a probar. Además, lo hace más sabiamente. El hombre más sabio del mundo es los cristianos, como nosotros. Porque ya tenemos todas las respuestas. ¿Cómo puede mirar al mundo con los ojos de la fe? Puede llegar a tener ojos más exactos y más claros de ver al mundo. Tenemos las respuestas del mundo. Eso es algo gozoso y admirable. Tenemos la palabra. Tener esta Biblia es algo asombroso. Es como una manual de la vida. Sí, manual de la vida. Papel del examen. Respuestas, todo. Respuesta de la vida. Debido a que la palabra es la vida y el espíritu realmente nos da suministro de la vida y calienta nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón. Enfriado, enfriado. Miren. Segundo, ¿qué es lo caliente? Segundo, la comunión. Sí, la comunión. El Señor nos ha permitido la comunión de los cristianos como una manera que calienta nuestro espíritu. Como la fogata. La fogata se quema muy bien cuando está reunida. Entonces, después de recibir la salvación, también los cristianos deben conectarse. Deben conectarse muy bien en la comunión, donde todos estén reunidos. Esto es el principio de la vida cristiana, comunión. Debido a que cada cristiano salvo tiene fuego, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos fuego, que es el espíritu, que es la salvación, que es la vida eterna, evangelio. Cada uno de nosotros tenemos el fuego. Por eso, que es por eso, el lugar donde se reúnen ellos, es un lugar caliente. Aquí cada uno de nosotros tenemos fuego. ¿Cuántos hermanos? 20, 40, 50. Sí, caliente. Cada uno de nosotros tenemos el fuego. Busquemos en la Biblia, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, 12. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Aquí dice así, yo les leo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Por qué? Si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y por don de tres dobleces no se rompe pronto. La Biblia dice así. Es muy fácil de caerse cuando uno esté solo. El principio de la vida cristiana es así. Dormir juntos es igual que pasar tiempo suficientemente juntos. En el medio de esto se calienta en la comunión de los cristianos, teniendo un tiempo suficiente, como el retiro
el seminario, servicio, visita, con todo posible, tenemos que acompañarnos juntos a todos los lugares donde se reúnen los cristianos para calentarse como ahora. Ahora también. Cada uno de nosotros tenemos fuego. El mes pasado también. El mes pasado, abril, estuvimos juntos durante el retiro de verano, ¿sí? Muchos hermanos. Y estar juntos ahora así, en este retiro de jóvenes, es una buena manera para estar más calientes. Por eso, con fuego, obra Espíritu Santo. Busquemos Salmos 133, un versículo muy conocido e importante, ¿no? Salmos 133, versículo 1 al 3. 133, 1 al 3. Algunos recuerden. Ok, Salmos 133, versículo 1 al 3. Si lo tienen, leamos juntos. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sabemos bien ese versículo. Cuando se cumple la reunión perfecta de los cristianos, de los hermanos, ahí envía Dios bendiciones. Como dice este versículo, esta es la promesa de Dios, 100% es verdad. Es decir, se consigue la vida eterna. Se manifiesta la obra de la salvación en la comunión, en las comuniones de los cristianos. Ahí obra de la salvación. Habrá obra de la salvación. Lo caliente. Lo caliente. Tercero. El tercer lugar dice la oración. El tiempo con Dios personalmente podemos entender de esta manera. El tercer lugar, tenemos que tener un tiempo de encontrarse y conversar con Dios personalmente, que es la oración. Mientras viviendo nuestra vida personal, nosotros pasamos tiempos en el trabajo, en el colegio, en el hogar, más que en la iglesia, prácticamente, sí, prácticamente. Podemos decir que la oración es lo que cuida el campo de nuestro corazón. Así se llevan los buenos frutos también. Salmo 141, versículo 1 y 2. Miremos la pantalla, leamos juntos. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En el Antiguo Testamento, al momento de orar, quemaba el incienso. Quemándose, se calienta y aparece fuego caliente, obviamente. Quemándose, sube el humo, ¿no? Con fuego. Eso podría decir que es la oración que hace con un corazón caliente, corazón anheloso. Eso es el aspecto verdadero de la oración. Eso no es una oración fría, sino es una oración caliente del corazón anheloso hacia la salvación de las almas y por querer llevar bien la vida cristiana, ¿no? Apocalipsis 3, 20, también miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré
con Él y Él conmigo. La Biblia dice así: cuando se prepara un tiempo adecuado de la comunión con Dios, o sea, se prepara un tiempo de la oración personalmente, el Señor cenará conmigo, como dice este versículo, cenará. ¿Qué significa esto? Podemos decir que comer es vivir. Él va a comer conmigo. Comer es vivir. Eso es el trabajo relacionado con la vida, ¿no? La muerte del Señor es para vivir con nosotros, sabemos. La oración es muy necesario como una respiración. Es una actividad de la vida. Si cumplimos adecuadamente estos contenidos que aprendimos hasta ahora, se calienta nuestro espíritu. ¿Sí? Nuestro espíritu. ¿Qué es lo caliente? Palabra, comunión y oración. Lo caliente es lo que se hierve. Lo caliente es lo que se hierve. Y lo que hierve se mueve. ¿Sí? Se mueve. Es una energía. Las personas, las personas que se calientaron se mueven, obviamente. Mientras estamos uniéndonos y calentándonos con los hermanos, así podemos predicar el evangelio por la ayuda de Dios. Una actividad. Esto es el hermoso resultado que podemos obtener cuando guardamos bien nuestro corazón. En otras palabras, para guardar bien nuestro corazón, debemos practicar bien los cuatro elementos esenciales de la fe, como la palabra, la oración, la comunión y la predicación. Así está conectado. ¿Sí? ¿Entienden? Lo caliente es cuatro elementos esenciales de la vida cristiana, cuatro llantas de la vida cristiana. Debemos llenar estas cosas en mi vida para que sea una persona caliente también para guardar nuestro corazón. La palabra comunión, oración y predicación. No debemos olvidar que estamos existiendo para este trabajo que es salvar a las almas más valiosas que todo el universo. Esta es la razón de nuestra existencia. Cuando predicamos adecuadamente conforme al propósito de nuestra existencia de esa manera, eso sería muy digno ante los ojos del Señor. Está conectado con el propósito de Dios también. Por lo tanto, ciertamente será una vida que el Señor ayuda y bendice siempre. Debemos ser un cristiano así preciosamente. ¿Entienden? Hoy, el primera clase, estudiamos este tema. Yo, tenemos corazón de Cristo. El corazón de Cristo es caliente. Por eso, recibimos la salvación, ya tenemos el corazón caliente, corazón de Cristo, con Espíritu Santo, Evangelio, la vida cristiana. Pero mientras viviendo en este mundo, entra lo frío, algo frío. ¿Qué es lo frío? Mundo y pecado y ídolos de nuestra vida. Entran estas cosas. Por eso se enfría. Por eso sea una persona tibia. Pero Cristo, Dios, aborrece estas cosas. Por eso debemos edificar pared, eliminando ídolos, sacando ídolos, edificamos pared y llenamos los calientes. ¿Qué es lo caliente? Aquí dice la palabra, comunión y predicación. Muy naturalmente. Las cosas, cuatro elementos principales de la vida cristiana. Entonces, hoy aprendimos este tema muy importante y mañana continuamente vamos a aprender
Jonathan va a dar las enseñanzas en la mañana. Hoy la palabra hasta aquí y vamos a tener un tiempo. Yo no voy a orar, yo voy a orar y terminamos. Y por último, paso Jonathan va a orar. Así terminamos. Un aplauso. Gracias. Gracias. Ahora entonces.